Vamos a presentar a nuestro especialista en el día de hoy. En nuestro tema de salud nos acompaña Israel y hoy vamos a hablar de la recuperación luego de un accidente cerebrovascular. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Vamos primero a definir qué es un accidente cerebrovascular. Ok, primero hay varios términos, ¿no? Ajá. Se le conoce en calle derrame, que es el término que comúnmente manejamos. En realidad, el término, hay dos versiones. Se habla de accidente cerebrovascular y se habla también de enfermedad cerebrovascular. Cualquiera que sea el término que utilicemos, pues no es más que la disminución o la falta de sangre y oxigenación en alguna zona del cerebro, la cual va a causar un deterioro, y ese deterioro va a causar algún tipo de, por decirlo así, reflejo o de manifestación física a nivel del cuerpo. Es un daño de tipo neurológico que se instala en el cerebro, puede ser transitorio o permanente, y vamos a ver sus resultados o su deterioro no en el cerebro, o sea, a nivel físico va a ser a nivel físico, que va a traer como consecuencia trastornos en el habla. Vemos que la persona habla enredado porque hay una pérdida de la función a nivel de la lengua y de los músculos que mueven la lengua. Vamos a ver también afectaciones a nivel de un hemicuerpo. Por lo general tenemos que tener en cuenta que si el lado afectado del cerebro fue el lado izquierdo, la afectación va a ser contralateral al lado derecho. Entonces vamos a ver que la persona se le puede caer desde el párpado. Va a haber caída de lo que es la comisura labial. Vamos a tener que la persona tiene movimientos torpes o discinéticos o movimientos no coordinados a nivel del cuerpo del lado derecho. Pérdida o debilidad a nivel de la pierna. La persona puede perder lo que es su marcha independiente, y así a su vez se van a ver involucradas un poco de otras funciones a nivel motor. Yo creo que es muy común que enlacemos los accidentes cerebrovasculares o los derrames con personas de la tercera edad, pero conozco un caso particular de una mujer bastante joven que pasó por esto y ahora ya no tiene la capacidad de hablar. ¿Qué tipo de terapias existen y cuáles son las edades en las cuales de repente una persona puede pasar por esto? Hay que tener muy en cuenta que hoy en día, cuando tú atiendes, por lo menos en el área que yo trabajo, que es medicina física y rehabilitación de la Caja del Seguro Social, hoy en día eso de que la edad es el factor incidente, eso es un tabú totalmente falso. Yo he tenido pacientes desde 8 años y he escuchado de colegas o compañeros que han tenido pacientes, incluso recién nacidos, que cuando nacieron, posterior a eso, iniciaron con un cuadro y pensaban que era una parálisis, por ejemplo, una parálisis axial o una parálisis del nervio braquial, que es que cuando te sacan en el momento del parto, el médico te agarra por los hombros, la persona te agarra por los hombros y puede causar una lesión a nivel del brazo. Entonces pensaban que era una lesión de ese tipo. Luego de muchos estudios se dieron cuenta que en realidad fue un SB o un derrame que el niño tuvo durante el momento, tal vez producto de todo el sufrimiento fetal. Entonces decir hoy en día que la edad es un factor predisponente, en la práctica no se refleja. Definitivamente va muy coadyuvado, muy apegado a las personas de la tercera edad o a los adultos mayores, porque ya ellos conviven con otras comorbilidades como son la hipertensión arterial, que es lo que comúnmente decimos la presión alta, también lo que es la diabetes. Entonces estos dos factores combinados van a ser un alto predisponente en que las personas sufran de un SB. Israel, por ejemplo, cuando una persona, yo siempre me enfoco mucho como el tema del entorno, ¿no? Cuando una persona tiene, pues lamentablemente, un incidente de estos, pues su entorno se ve súper afectado, tanto sus familiares como de repente hasta su entorno de trabajo, si es una persona que todavía trabaja. Y cómo, por ejemplo, este entorno puede ayudar, porque muchas veces hay muchos que están muy abiertos a hacer terapia y otros que dicen como que, ay, bueno, ya esta persona se quedó así o que no moleste mucho. Entonces, como que, ¿cuál debería ser el enfoque a tratar en estas condiciones y que le puedes dar luces a la gente que nos está viendo, que mucha gente pues a primera puede frustrarse con que le pase algo como esto? Ok, lo primero es saber que hay factores predisponentes intrínsecos y hay factores predisponentes o que pueden causar un mayor de incidencia, y que son el ambiente. El ambiente en todos los seres humanos puede jugar favorable como desfavorablemente. Okay. Entonces debemos saber que cada individuo debe aprender a manejar sus emociones. Si es una persona que es hipertensa, que es diabética y que adicional a eso está pasando o atravesando por problemas de salud propios, de salud de algún familiar, problemas legales o cualquier tipo de cosa que pueda mermar su concentración, su atención, debe tratar de manejar y de controlar esos niveles de estrés. Ahora, yendo a tu pregunta, el ambiente es sumamente importante y el primer
el primer ambiente o el primer escenario es el de la familia. Vamos a hablar de ese individuo que tiene un ambiente familiar, o sea, los familiares deben ser ese bastión, ese soporte para tratar de inculcar o de promover ese interés o ese deseo de superación. Recordemos que también cada individuo reacciona y responde diferente a los planes de tratamiento. Un punto. Otro punto, el factor edad o la predisposición o cuán fuerte o severo fue el daño de tipo, ya sea isquémico o hemorrágico a nivel del cerebro y cuán grande fue la lesión o la afectación, va a ser un factor muy importante porque eso es lo que va a determinar cuán limitado tú te vas a ver. Tenemos personas que en la clínica o en el estudio clínico, cuando el médico los ve y los trata, sale en efecto que tuvo un derrame, se ve la zona, se ve la lesión, pero la afectación a nivel motora no fue mucha, pero a nivel psicológico o a nivel cognitivo sí hay deterioro, porque tenemos que tener en cuenta que el individuo es un todo, son cognición o lo que es la parte de conocimiento y adquisición de nuevas habilidades y de conocimientos y lo que es la parte motora. Entonces podemos ver un individuo en el cual no hay tanta afectación motriz, pero sí hay mucha afectación cognitiva. Entonces, él no va a tener problema para desenvolverse dentro del ambiente, del medio, del entorno, porque no hay una reducción en lo que es la movilidad. Pero ese individuo sí va a tener una merma tal vez en el trabajo que realizaba. Si estamos hablando de alguien que era un arquitecto o alguien que tiene que ver con números o incluso hasta convivir. Mira, a mí me gusta mucho un caso, hace muchos años, yo tuve un paciente que él era ingeniero y cuando luego del ECB a nivel de comunicación o interacción social, la única palabra que quedó preservada fue cosita. Entonces, ese señor hablaba, tenía toda su cognición bien, pero su lenguaje era lo único que sabía decir era cosita. Y él conversaba con su esposa y decía cosita, 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 cosita. Y la esposa decía, ay, es que él quiere agua. Y en realidad eso es lo que él quería. Cosita, 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 cosita. Ay, él está bravo porque hoy salimos tarde, porque el tranque. Wow, qué entonces, tal vez con su esposa, ella aprendió a entenderlo o a comprender lo que él quería, pero en el medio ahí se va a ver limitado. Le pregunto, ¿existe alguna manera de que una persona como este señor pueda asistir a una terapia para que esto cambie o ya esto es definitivo? Bueno, él definitivamente él asistía a su terapia, él iba a terapia ocupacional, a terapia física, a terapia de lenguaje, incluso lo veía una logopeda y él, o sea, el daño o el deterioro fue a nivel cognitivo, que eso fue la palabra que quedó relevante o que quedó de residuo. La verdad, él no avanzó en cuanto a palabras, pero por lo menos se le pudieron enseñar muchos otros métodos, muchas otras técnicas. Bueno. La terapia tiene que ir enfocada al daño o al deterioro. Si el paciente tiene un deterioro a nivel motor, pues entonces tiene que intervenir terapia física. Y ocupacional también. Ocupacional, porque si ese paciente con SB o derrame no puede vestirse, no puede abotonarse, desabotonarse, llevar a cabo sus actividades de la vida diaria como lo son, alimentarse, vestirse, bañarse por sí solo de una forma independiente, lo que es la vida, de controles de esfínteres, orinar, defecar de manera independiente, limpiarse. Entonces, ese paciente se le tiene que llevar a terapia ocupacional porque ahí es donde él va a aprender a cómo ser independiente en sus actividades de la vida diaria. Claro, y a reaprender también. Claro, es que es un proceso de adaptación, de enseñanza, de aprendizaje, porque también el familiar aprende mucho del paciente en esas circunstancias, aprende a tolerar, entonces aprende a interactuar muchas veces con su familiar, porque hablamos de que yo me llevo bien con mi familiar, pero cuando vemos esta situación o vemos estos cuadros familiares, cuando realmente vemos cuál es la relación o el tipo de apoyo que puede brindar un hijo, una esposa o un padre. Volviendo un poco al tema de la edad, a mí me ha tocado ver desde pacientes de 60 años con un SB y quien lo lleva es la mamá o el papá a la terapia y tienen 80 años. O sea, entonces todo ahí influye mucho los factores ambientales, como lo son el estrés, los factores intrínsecos, la hipertensión arterial. Es muy común que en Panamá cuando una persona de repente maneja sus emociones muy fuertes y las lleva al máximo, la gente le diga, oye, te va a dar un derrame. Sí, es tiene muy entonces común, que ver. claro, y hay síntomas, por ejemplo, o características de la cual yo me pueda percatar de que soy como candidata a un derrame. Uno, si eres una persona hipertensa,
Si eres una persona que tú sabes que después de tener un conflicto con Yossi, agarras y te vas por una esquina y no logras calmarte y ves y sientes que tu cabeza te da dolor, te dan dolores de cabeza, te dan, las personas lo llaman, se me tumecen los hombros. Si tú luego de una discusión, esa misma discusión con Yossi no la has superado, pasa hoy y llega al día siguiente y en la mañana te levantas con esos malestares y tienes dolor constante y continuo de cabeza. Ese es un factor predispuesto, esa es una señal. Mira, una de las principales, cuando tú le haces la clínica o la entrevista al paciente, ¿usted es hipertenso? No. ¿Usted es diabético? No. Señora, ¿usted tiene alguna preocupación? ¿Cogió alguna estrés? Rabia? Bueno, sí, lo que pasa es que yo cogí una rabia con mi hijo o con mi esposo. Y eso entonces, puede, o sea, eso claro. puede desencadenar un derrame. Claro que sí, recordemos también que la hipertensión es una enfermedad silenciosa y muchas veces las personas ni siquiera están enteradas de que sufren o padecen de hipertensión arterial, no se medican. Entonces, si no te medicas y si no controlas tus niveles de tensión arterial, el preocuparte mucho, el coger una rabieta, todas estas son cosas que pueden desencadenar un derrame cerebral. A veces no prestamos atención. Yo conozco una persona que era, como decimos en buen panameño, cascarrabias, y luego a los 50 y tanto él era hipertenso. Entonces ahí vemos que es cierto lo que se dice de que todas las emociones negativas y todo lo que no puedas controlar en tu cuerpo tiene después un efecto físico en tu cuerpo. Ahora, para este tipo, ya yo me preocupé, me dije, porque a veces, obviamente, yo creo que todos aquí hemos agarrado una rabieta, pero ¿cómo hacemos entonces para las personas que tienen problemas para controlar sus malas emociones? ¿Deberían entonces ellos asistir a una terapia sabiendo que pueden ser candidatos a un derrame cerebral? Lo que tienen que ir es a la playa, a a hacer calmarse de un viaje, poco. a No, pero bajar hay la personas- intensidad de la rayita. Hay personas que a la simplemente, rabia. como quien dice, yo digo que nadie saben nace así, controlar. pero no Claro. saben controlarlo. ¿Cuál Oye, sería pero- la recomendación? Pero la recomendación es que traten de hacer otras actividades que los ayuden a relajarse. Vamos como a ir la playa. calmarnos. O sea, vamos a calmar. Eso es lo principal. Hay que calmarse, hay que controlar las emociones, hay que Agarrar saber rabia aprender a con ira. manejar los problemas. Hay un dicho que la verdad no lo voy a evocar porque no lo sé al pie, pero es, si tú no puedes vencer el problema, ¿para qué te vas a mortificar todos los días tratando Y de si lo puedes arreglar? vencer, Y ¿para si qué lo puedes te vas a vencer, ¿para mortificar? qué te mortificas? Israel, yo tengo una inquietud. Hay mucha gente cuando empieza a hacer terapia, hace poquito dieron una película que se llama Tú Yo la vi. de esta persona que tuvo este accidente, Sí. ¿sabes? Que quedó pues Paralítica. totalmente paralítica. Y esta persona al principio tenía toda la actitud de hacer todas las terapias y recuperarse y tal, y simplemente pues el diagnóstico o el pronóstico pues es que no se va a recuperar de donde está. Yo quisiera ir más allá a esas personas que toman la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a recuperar de esto, pero en el camino mejoran parcialmente, pero no todo lo que quisieran. Y me gustaría saber cómo hacen ustedes pues para que esta persona pues conviva o de alguna manera se resigne o esté contento con el resultado final. Y también lo veo porque, por ejemplo, si hay una persona que de repente tiene un menor de edad que queda en esta situación, también tú quieres que tu hijo esté Claro como que que sí. dice en su 100%. Mira, aquí hay que tener en cuenta que la enfermedad cerebrovascular es un daño a nivel de tipo neurológico, en donde se van a ver explicándolo de esta forma cuando se lo digo a mis pacientes. Usted imagínese una manguera que se rompe o que se comprime. La información neurológica ya no le va a llegar de igual manera a los músculos. Si no le llega de igual manera a los músculos, usted va a tener una pérdida o una disminución en su fuerza. Hay disminución en la coordinación. Todo eso se puede mejorar. ¿Cuáles son los factores que van a incidir en que usted mejore? Su voluntad, la asistencia puntual a la terapia. La terapia no es reducida a los 45 minutos de consultorio. Señora, usted vive en su casa 23 horas y 15 minutos que tiene para hacer terapia. Entonces también hay que tener en cuenta que el sobreuso, porque agarran y empiezan a hacer los ejercicios que tú le enseñas en casa y lo que hacen es que se causan una Lastimarse, lesión claro. a Así nivel es. contralateral o incluso lesionan el mismo miembro o área afectada. Entonces, es muy importante lo que acabas de mencionar. La recuperación muchas veces no es al 100%. Ni siquiera cuando tú tienes una fractura podemos decir que la recuperación es al 100%. Además, esto es un periodo en el cual tienes que reeducar, no a la persona, hay que reeducar al músculo a que compense y aprenda a hacer movimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Este movimiento es el de la flexión de hombro, pero ya no lo hacemos porque la inervación ya no es correcta. Entonces tenemos que reentrenar al paciente a que de repente haga un poco de extensión de tronco para compensar y lograr completar el arco de movimiento.
cómo manejamos ahora la frustración o esa necesidad o esa ansia del paciente. Tenemos un miembro contralateral o un hemicuerpo contralateral que todavía posee las habilidades. Bueno, ese es el que vamos ahora. Cuando tenemos esos casos en los que realmente ya el paciente alcanza un periodo de recuperación. Mira, en rehabilitación se habla de que los 6 primeros meses son esenciales para lograr el máximo potencial. Posterior a ello ya lo que viene es un periodo de reentrenamiento, un periodo de adaptación que se ha venido dando durante los 6 meses, pero ya esto de aquí después de los 6 meses es aprender a descubrir, a explorar nuevas habilidades. Y lo poquito que haga es un gran paso. Exacto. Así me das un dedito, es un gran paso. Yo creo que lo más satisfactorio, lo que los lleva a motivarse a seguir adelante es que están vivos, porque hay mucha gente que no sale de esa. Y ¿sabes? Simplemente se muere. Cuando uno dirige bien un proceso de entrenamiento y cuando se hablan siempre de las expectativas y de los logros, ese paciente cuando logra levemente cerrar la mano, levemente abrir, que agarra y nuevamente logra llevar ese cepillo y peinarse, una cosa que nosotros no le prestamos atención a la importancia que es, pero cuando ese paciente, usuario o individuo lo logra realizar, para él es un gran logro. logro. Y para ustedes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tus contactos para consultas. Mis redes sociales, @IsraelZúñiga 04, que es mi Instagram para cualquier pregunta, comentario o sugerencia, y estamos a la orden.